Buenas tardes, mi nombre es Luis Roberts, soy editor de Ediciones Idea País, y a nombre de nuestra corporación quisiera darle la bienvenida a todos quienes nos escuchan, especialmente a nuestra presentadora Marisol Peña, quien gentilmente ha aceptado la invitación al lanzamiento de nuestra segunda edición de la revista Raíces. También agradecemos a todos quienes contribuyeron en el proceso de edición de la revista, a los autores y al comité editorial de Ediciones Idea País. Por último, a nuestro director ejecutivo, Pablo Valderrama, y a la Fundación Hans Seidel por apoyarnos en nuestros proyectos editoriales en momentos tan difíciles donde no siempre el trabajo intelectual es visto como un resultado provechoso para la política. Para nosotros, el lanzamiento de esta edición no solo implica la publicación de un documento, sino la continuación de un proyecto editorial que comenzamos el año pasado y que esperamos se mantenga en el tiempo. Como lo dijimos en la editorial número 1 de nuestra revista Raíces, en el concepto Raíces se encuentran dos ejes fundamentales de nuestro proyecto. Por una parte, la pertenencia a una larga tradición de pensamiento político, de la que nos sentimos partes, y que es la tradición que inspira las enseñanzas sociales del cristianismo. Y por otra, una raíz siempre está unida a un organismo vivo. Es algo que denota un permanente desarrollo de cambios, pero también de continuidad. Una tradición no puede ser estática, antes bien sigue la realidad de las cosas. El presente número está dedicado, en este sentido, a los desafíos constitucionales que se inician con la elección de este sábado y domingo. En sus páginas hemos desarrollado temas importantes como seguridad pública, corresponsabilidad entre hombres y mujeres, la importancia de la cultura en la modernización de Chile, en una entrevista a Pedro Morandé, entre otros temas. Es por eso que hoy queremos abordar estos y otros temas importantes con nuestra invitada, Marisol Peña, quien es abogada y licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora titular de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios, donde enseña Derecho Constitucional. El año 2006 fue designada ministra del Tribunal Constitucional, en reemplazo del ministro Urbano Marín, y el año 2009 el Pleno de la Corte Suprema la ratificó como ministra del Tribunal Constitucional, cargo que ejerció hasta el año 2008. Fue presidenta también del mismo tribunal entre el 22 de agosto del 2013 hasta el 29 de agosto del 2014. Muy bienvenida, Marisol. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, muchas gracias a Idea País por esta invitación y permitirme participar de este importante evento. Bueno, y entrando derechamente en terreno, quisiera partir con una pregunta que me parece que está en la base de nuestro planteamiento y en el de buena parte también de los chilenos. El proceso constituyente puede ser visto como un proceso luminoso, único en la historia de Chile, como generalmente se ha dicho, pero también como el resultado de una sociedad que no ha sido capaz de canalizar sus expectativas por los canales institucionales. ¿Qué rol tienen aquellos que no queremos refundar Chile? ¿Cómo apostar por la institucionalidad en un ambiente extraordinariamente difícil como el que estamos viendo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero que nada, decir que la lectura de este número 2 de la revista Raíces la recomiendo entusiastamente. Y tal vez si yo tuviera que hacer, no una crítica, pero si tuviera que hacer un aporte constructivo, habría puesto el comentario a Fratelli Tutti en primer lugar. ¿Por qué en primer lugar? Porque me parece que sobre la base de la luz que tú has señalado, los fundamentos que están detrás de la propuesta constructiva de Idea País, está justamente la línea del pensamiento social de la Iglesia, fundamentalmente a través de las palabras del magisterio. Por lo tanto, no deja de ser llamativo este llamado del Papa Francisco a que nos volvamos a reconocer todos como hermanos. Eso me parece muy importante rescatar en un momento en que la sociedad chilena se presenta profundamente dividida, y por qué no decirlo, estamos frente a una división que más bien fue acrecentada y profundizada con el estallido social del 18 de octubre del año 2019 y que nos ha colocado de lleno frente a un proceso constituyente que me impresiona muchos chilenos y chilenas aún no entienden por qué se está llevando a cabo, por qué queremos refundar el pacto fundamental de la convivencia cuando esta Constitución ya a lo largo de 40 años ha sido capaz de encabezar procesos muy exitosos de defender los derechos de las personas a través del importante recurso de protección. En fin,
sin perjuicio de tener defectos como todos los instrumentos normativos. Yo creo que la gran pregunta es por qué nos encontramos hoy día en esta situación, por qué nos encontramos frente a la pregunta cómo nos volvemos a reencontrar como hermanos al momento de la redacción de un nuevo pacto de convivencia. Y para no alargar, Luis, demasiado la respuesta, yo diría que esta Constitución debiera ser, y para ese efecto me voy a apoyar en la entrevista tan interesante al profesor Pedro Morandé que aparece en la revista Raíces, esta Constitución debiera ser inevitablemente el reflejo de la tradición chilena, de lo que somos como cultura nacional, y al mismo tiempo ser capaz de enfrentar los desafíos de un mundo nuevo, crecientemente globalizado, digital, pero no puede ser de ninguna manera una ruptura con lo que podríamos denominar la esencia del alma nacional. Si algunos llegaran a la Convención Constitucional con ese espíritu, me parece sinceramente que estaríamos en grave peligro de romper esa continuidad que es la que nos ha ido en definitiva dando un alma, una identidad propia y distinguible frente a otras naciones. Y en ese mismo contexto del alma nacional, usted como jurista, como profesora de Derecho Público, los abogados han desempeñado un rol muy relevante a lo largo de nuestra historia de Chile. Y el proceso previo a la redacción de la Constitución de 1980 no es tampoco la excepción. Sin embargo, en la cultura nacional pareciera haber dejado atrás a los abogados, quienes son vistos como meros técnicos que se preocupan de las normas jurídicas abstractas. ¿Tiene un rol sustantivo el derecho en esta rehabilitación del entendimiento, de la institucionalidad? ¿Cómo lo ve usted? Fíjate, Luis, que yo partiría al revés. Yo diría que si el derecho no tuviera un rol decisivo en los acontecimientos que estamos viviendo, y particularmente aquellos que van a quedar marcados para nosotros como nacionales de un determinado Estado a partir de las elecciones de este próximo fin de semana, significaría reconocer aquello que Carlos Peña nos ha venido a recordar en sus textos, que es que definitivamente nos ganó el sentimiento de la anomia. Ese sentimiento que significa finalmente un alejarse de las reglas, un creer más bien que lo único que debe regir mi conducta es la decisión individual basado en lo que coyunturalmente creo que sea oportuno, correcto o necesario. Por lo tanto, en lo personal me niego a desconocer el rol del derecho, el rol importantísimo que el conjunto de las normas puedan seguir cumpliendo en nuestro país como ordenadoras de la convivencia, como reglas que en definitiva van a brindar certeza y seguridad en las relaciones no solamente entre los particulares, sino también respecto de la autoridad. Por lo tanto, yo reivindico el rol del derecho. Pero lo que sí creo que los abogados debemos hacer en este momento un proceso de introspección. El momento que está viviendo Chile exige, sin duda, mirar los acontecimientos, mirar nuestro futuro cercano, no solo de una perspectiva jurídica, sino que interdisciplinaria. Aquí, como queda también de manifiesto en la lectura de los artículos de este último número de Raíces, aquí estamos viviendo una de las consecuencias de la posmodernidad, que es el alejamiento de lo trascendente. Yo diría de una de las características que hacen al hombre un ser particular y distinto de otros seres que pueblan el planeta. Y eso exige en consecuencia que los abogados trabajemos más que nunca de la mano con las miradas que aporta la sociología, la filosofía, la ciencia política y particularmente la historia. Yo creo que este es un desafío colectivo donde desde el lado de las ciencias sociales debemos ser capaces de conversar bajo un mismo lenguaje que se traduzca finalmente en normas, pero cuyos sustentos sean compartidos lo más transversalmente posible. Y, y más concretamente, ¿cómo podría aportar la Academia Constitucional a este propósito? ¿Cómo podría aportar la cátedra del derecho constitucional? Hemos visto ahí a Fernando Atria, que siguió explicando en un pizarrón, pero probablemente hay un aporte más de fondo, ¿no?
Bueno, hemos visto a varios que hacen, yo diría, hacen caudal de su condición de profesores para los efectos de generar una plataforma en su candidatura a convencionales constituyentes. A mí me parece que eso de alguna manera tiende a situar a estas personas por sobre el resto de aquellas que también legítimamente crean que tienen que hacer un aporte a la Convención Constitucional. Nuevamente Fratelli Tutti nos llama a mirarnos todos desde la misma manera, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, pero a colaborar fundamentalmente desde el punto de vista de los talentos de cada quien. Ahora, ¿cómo evitar en las posturas extremas? Podría ser tal vez traducida tu pregunta, Luis, y yo creo que aquí hace falta que gane en la Convención Constitucional el clima de la concordia. ¿Cómo podemos ayudar los profesores de Derecho Constitucional en este gran desafío, que es un desafío ciudadano? Me parece que fundamentalmente contribuyendo a delimitar lo que es constitucional de lo que es propio del ordenamiento infraconstitucional, leyes, reglamentos, decretos. Si hay algo que hemos observado durante el periodo de propaganda electoral es a muchos candidatos a convencionales constituyentes de todos los colores políticos brindando verdaderos ofertones a la opinión pública, que no tienen nada que ver con la Constitución, y como bien lo rescata uno de los artículos, aquí la muestro, de la revista Raíces, llama también a evitar que se despierten falsas expectativas en las personas. Me parece que ahí la Academia Constitucional tiene un rol fundamental en orden a delimitar cuáles son realmente los derechos fundamentales que merecen figurar en la Constitución, cuáles deben ser las responsabilidades de los órganos públicos y qué acciones tenemos para exigir esas responsabilidades. Porque como me decía alguien el otro día, ¿cuál va a ser la diferencia entre la actual Constitución y la nueva desde el punto de vista de ciertos principios orientadores a los órganos colegisladores en materia de políticas públicas si no diseñamos una forma efectiva de que los legisladores dejen de estar preocupados de la coyuntura por encima de todo y aborden realmente lo que constituyen los intereses verdaderos de las personas? Tú comentabas algo muy interesante, que es el tema de las expectativas de la sociedad chilena, y Carlos Peña se ha referido mucho a eso, y también el profesor Morandé en la entrevista que le realizamos le hicimos en Raíces. ¿Será verdad, por ejemplo, que las expectativas de la sociedad chilena consisten en avanzar hacia un modelo colectivista? ¿Será verdad que para los chilenos la dignidad humana es sinónimo de mayores presencia estatal en la vida pública? Un modo de canalizar expectativas, como muchos académicos, sobre todo vinculados a la centroizquierda, o incluso derechamente a la izquierda, es a través de los llamados derechos sociales. ¿Hasta qué punto son viables modelos alternativos a estos modelos de derechos sociales universales y exigibles a través de los órganos judiciales? Ahí hay un artículo de Magdalena Ortega muy interesante en este sentido. ¿Qué opina usted sobre esto? Desde luego que parte de la posmodernidad que estamos viviendo supone también, junto con un alejamiento de la faz trascendente de cada persona, una pérdida de los valores justamente como orientaciones que son universales, inmutables y que no van cambiando al tenor o al compás de las circunstancias históricas. Por lo tanto, me parece a mí que necesitamos hoy día un ejercicio más responsable que nunca del derecho de sufragio en las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo, en orden a efectuar un depósito de confianza en aquellas personas que entiendan que los valores no son acomodables a la mirada particular de cada quien. Y tú aquí has hecho alusión al discurso de algunos sectores de la izquierda y también de la centroizquierda, que parecieran haberse apropiado de algunas categorías conceptuales como la de la dignidad humana y la de los derechos sociales. Yo creo que uno de los desafíos es proyectar una imagen de que se trata de preocupaciones que nos asisten a todos y que no pueden ser moduladas, como dije, al tenor de los caprichos específicos de cada quien. La dignidad humana, por ejemplo, significa ni más ni menos valorar a cada persona por lo que es. Y cada persona es un ser racional, inteligente y libre, un ser trascendente, lo cual implica valorar, entre otras cosas, la libertad de creencia, la libertad religiosa, cualquiera sea su expresión,
estamos frente a seres sociales y también estamos frente a seres políticos que reconocen la necesidad de vivir bajo una autoridad. En el fondo, eso es reconocer a la persona dotada de una dignidad sustancial y no proyectar una imagen de que aquellos que por circunstancias que no vamos a calificar están en una situación de mayor vulnerabilidad son los únicos que merecen dignidad humana. Ellos merecen alcanzar la dignidad humana, pero con el concurso fraternal y solidario de todos, sin que nadie quede excluido, porque no podemos volver aquí a una lógica schmittiana, me estoy refiriendo ciertamente a Carl Schmitt, donde la sociedad era mirada como un conjunto de amigos o enemigos, de forma tal que el que piensa distinto automáticamente se convierte en mi enemigo. Y si él plantea una concepción de dignidad, yo tengo que rechazarla automáticamente. No, hay que ir al rescate de las posiciones más centradas, más equilibradas, que entiendan que esos valores, repito, no son acomodables a la sensación o a la perspectiva de cada quien, sino que son valores perennes que tienen que ver con la persona como una naturaleza única y diferenciable de cualquier otro de los seres vivos que pueblan el planeta. Y muy de acuerdo, y yendo a lo que le preguntaba anteriormente, a los modelos alternativos a los derechos sociales, ¿conoce alguno que podría tal vez eh, implementarse en nuestro actual estado de las cosas? La verdad es que por distintas razones, Luis, me ha tocado participar en foros, en seminarios sobre estas materias que han tenido que ver, por ejemplo, con la protección del medio ambiente y con la introducción eventual del concepto de desarrollo sustentable en la Constitución, pero también sobre el reenfoque que debieran tener los derechos sociales. Y a raíz de ello he revisado algunas constituciones contemporáneas. Curiosamente, algunas de ellas pertenecen a culturas muy distintas a las nuestras, como son la cultura asiática. He revisado con mucho interés la constitución de Nepal, la constitución del Reino de Malasia, entre otras, y observo que, sin perjuicio de reconocer derechos sociales que básicamente suponen otorgarle a una persona la facultad de hacer justiciable una legítima aspiración, sobre todo cuando sea vulnerada, paralelamente consagran una serie de principios orientadores de las políticas públicas. Y ese diseño me ha terminado gustando muchísimo, porque creo que es un diseño, desde luego, que evita que todo se judicialice, porque tampoco es sano que finalmente dejemos a los jueces la responsabilidad de la articulación de las políticas públicas cuando los jueces no tienen el manejo, sobre todo macroeconómico, del Estado. Y en cambio, mediante esta nueva fórmula o este modelo señero de algunos países que van más adelante que nosotros, la introducción de principios orientadores de políticas públicas permiten efectuar un contraste mucho más claro entre la responsabilidad o la irresponsabilidad de los órganos colegisladores a la luz de esos principios, sin que necesariamente yo pase por la testera de un tribunal, sino que es una forma de incentivar a una accountability o una rendición de cuentas más directa en la ciudadanía, donde a lo mejor incluso cabría pensar si introducir la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, que es una figura que está reconocida en Alemania, en Portugal, en Brasil, y que resulta muy interesante para obligar a aquellos que verdaderamente deben decidir en materia de políticas públicas que no manifiesten una permanente actitud de renuencia o simplemente de privilegiar lo que coyunturalmente parece más interesante en un momento histórico determinado. Y en ese mismo contexto de los principios en la doctrina social de la Iglesia tiene mucha importancia la familia, ¿cierto? Como primera sociedad, sociedad natural, imperfecta pero natural, y donde se nace la sociedad humana. Y en Chile, en el Chile actual, la familia pareciera estar, como lo dice Gonzalo Vial en una de las reseñas que realiza Alfredo Jocelyn Jola, uno de nuestros libros, nuestro último libro, eh, que recopila las columnas de don Gonzalo en la segunda. La familia en Chile pareciera estar más allá de crisis, más allá en una crisis, pareciera ya haber desaparecido por completo.
¿Cómo abordar este tan difícil tema? En el entendido que al final muchos de los temas que se van a discutir en la convención pasan por la rehabilitación de la familia. ¿Cómo abordarlo? Bueno, a mí me parece que Chile, si uno atiende nuevamente a nuestra cultura y a nuestra tradición, y vuelvo a evocar aquí las señoras palabras del profesor Pedro Morandé, es un país donde la familia ha jugado un rol fundamental. Y al mismo tiempo es un país donde históricamente las familias han sido objeto de una serie de embates que no debemos olvidar, como fue el intento durante el gobierno de la Unidad Popular de establecer un modelo de educación única a través de una escuela nacional unificada que privaba absolutamente a los padres de la posibilidad de elegir la mejor educación para sus hijos conforme a sus creencias, conforme a sus convicciones. Luego, un país en el que la familia o las familias han jugado un rol tan articulador de lo que hoy día somos como sociedad y que al mismo tiempo ha sido una institución afectada históricamente, la primera consideración, diría yo, es que la familia merece estar en la nueva constitución. No sé si bajo la misma redacción que hoy día se contiene en el artículo primero, inciso segundo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero sí una redacción muy parecida que le diera sentido a muchas políticas públicas en materia de protección de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, en materia de proscripción de la violencia intrafamiliar. Sin una concepción constitucional clara respecto de la familia, la legislación derivada carece de fundamento, carece de principio. Y sí quiero agregar, y esta es una opinión ciertamente muy personal, que no todos tendrían que compartir, yo creo que hemos llegado a un punto en la sociedad chilena que, como bien se dice en uno de los artículos, lo estaba mirando aquí, de la revista Raíces, muy interesante, que es un artículo de Catalina Siles sobre el lugar del padre, donde reconoce que hoy día en Chile la estructura social muestra una cantidad impresionante de familias monoparentales, donde la mujer es la que lleva todo el peso de la familia. Yo creo que es muy importante dar una señal hoy día desde el punto de vista constitucional de que existen distintos modelos o formas de familia que merecen protección constitucional y merecen que existan políticas públicas derivadas de esa protección constitucional que efectivamente las fortalezcan, las protejan, las apoyen. Pasando a un plano más orgánico, en el mismo lenguaje constitucional, usted tuvo una gran experiencia en el Tribunal Constitucional. ¿Y qué tan pertinente bien la crítica al Tribunal Constitucional como tercera cámara que algunos académicos de la centroizquierda o derechamente a la izquierda le han formulado? ¿Qué parte de su diseño institucional podría modificarse a su juicio si es que usted piensa que se debe modificar? Bueno, por desgracia, el actual presidente del Tribunal Constitucional también lo ha autocalificado como una tercera cámara. Entonces, como dice el dicho bien chileno, no me ayude tanto, compadre, porque si nosotros mismos, los jueces constitucionales, estamos haciéndonos cargo de la crítica, de una crítica que por lo demás comienza no con Fernando Atria, que este país realmente se caracteriza porque no busca los orígenes de las cosas muchas veces. El origen de la objeción contramayoritaria, quiero decirlo aquí porque creo que es una buena ocasión de plantearlo, se encuentra en las lecturas de Alexander Bickel, desde los años 60, profesor de la Universidad de Yale. Por lo tanto, Fernando Atria aquí no ha descubierto América en el mapa, sino que simplemente ha repetido algo que ha sido más o menos consistente desde el mismo momento en que Kelsen introdujera el modelo, sobre todo de la justicia constitucional especializada. Pero con todo, no cabe duda que el ejercicio de la justicia constitucional a través de la modalidad de un tribunal especializado durante estos últimos años, fundamentalmente, arroja algunas experiencias que permiten pensar en cambios positivos. Y para mí, cambios positivos serían, por solo mencionar los más importantes, para el Tribunal Constitucional. En primer lugar, creo que es indispensable ampliar el número de ministros, dejarlo en 11 o en 13, y claramente me inclino por un número impar porque el voto dirimente debe desaparecer. Lo digo categóricamente porque el presidente del Tribunal Constitucional, perdón,
no es un primus inter pares, no es una persona que tenga la habilidad de inclinar la voluntad de todo un órgano del Estado en función de su propia mirada. Dicho así, entonces, ampliar el número de ministros acorde al depósito de confianza creciente que ha experimentado la ciudadanía, sobre todo a través de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Desaparición del voto dirimente. Desde el punto de vista orgánico, Luis, que es el que te gusta a ti, especialización de las salas. Yo creo que para evitar cualquier suspicacia en torno a la forma como el presidente del tribunal asigna las materias a cada una de las salas, sería importante seguir un modelo como el que ha sentado la Corte Suprema, con una sala, por ejemplo, que estuviera dedicada a temas penales, procesales penales, temas de quiebra, otra sala dedicada a temas más civiles, más políticos, siguiendo un poco la clasificación de los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación. Me parece además que en lo que dice en relación con las atribuciones del Tribunal Constitucional, creo que el control preventivo está tan vapuleado, aunque yo siempre lo he defendido en forma muy categórica. Me parece sobre todo que el control preventivo facultativo es un importante resorte de protección de las minorías parlamentarias frente a actos inconstitucionales. Sin embargo, en caso de que desapareciera el control preventivo, producto de esta especie de censura al hecho de que un tercero pueda corregir la obra del legislador, me niego a pensar que el legislador va a volver a ser un legislador rusoniano, omnipotente, infalible, que no se puede equivocar. Pero aun cuando eso ocurriera, digo, y aun cuando desapareciera el control preventivo, creo que hay que mantenerlo ineludiblemente respecto de los tratados internacionales, o al menos de los más importantes, para evitar que pueda ingresar al ordenamiento jurídico un tratado que nos complique en el desenvolvimiento institucional y que al apartarnos de él nos genere responsabilidad internacional. Y finalmente, si yo todavía pudiera hacer casi un alegato de pasillo, in articulo mortis, diría, mantengamos el control preventivo de constitucionalidad, es decir, aquel que se puede esgrimir por el presidente de la República, por una cuarta parte de los miembros de las cámaras o las cámaras completas, pero hagámoslo en la última fase de la tramitación del proyecto de ley o de reforma constitucional respectivo. Vale decir, restemos o neutralicemos el argumento de que el Tribunal Constitucional pretende sustituir la deliberación democrática que se lleva a cabo en el Congreso, pero dejémosla compuerta para que antes de la promulgación de la ley pueda, como una especie de luz amarilla, planteársela al Tribunal Constitucional la inminencia de que pueda ingresar al ordenamiento jurídico una disposición legal que definitivamente pudiera ser inconstitucional. Podríamos decir mucho más, Luis, pero por ahí yo creo que va sobre la base de mi propia experiencia personal algunos cambios que serían muy importantes de introducir. Y en el mismo tema, que es muy interesante y probablemente va a ocupar muchas páginas del proceso constituyente, pasando a un tema más de legitimidad. ¿Cómo generar una legitimidad ciudadana del Tribunal Constitucional? Que pareciera ser una institución muy valiosa, pero al mismo tiempo pareciera ser muy desconocida por la ciudadanía. No lo mencioné antes, Luis, porque creo que sin duda es un tema autónomo. Lo que hay que lograr, lo voy a decir en términos bien simples, que todo aquel que llegue a ser ministro o ministra del Tribunal Constitucional no solo esté consciente, sino que viva el ejercicio del cargo con arreglo indispensable al deber de ingratitud. Este deber de ingratitud, que fue destacado por autores tan notables como Aarón Barak, que fue presidente de la Corte Suprema de Israel, tiene que ver con el hecho de que cuando un juez es designado, desde el momento mismo en que presta juramento, desempeñar fielmente el cargo y respetar y hacer respetar la Constitución, tiene que alejarse, tiene que marginarse, tiene que mantener una actitud de absoluta independencia respecto del órgano que lo nombró. Lamentablemente en Chile ha operado un sistema en los 4 nombramientos que desarrolla el Congreso Nacional, 2 la Cámara de Diputados, sujeto a ratificación del Senado, y 2 del Senado, ha operado un sistema de voteo político que es intolerable.
No puede ser que en lugar de las aptitudes de las personas que llegan a formar parte del Tribunal Constitucional, lo que importe es a cuál bloque político pertenecen, tratando de mantener un equilibrio ficticio de la coyuntura que no puede replicarse al interior de un órgano jurisdiccional. ¿Para qué decir de los nombramientos del presidente de la República? 3 personas que son elegidas a dedo por él o la presidenta de la República en su caso, y que indudablemente no dan garantía ni de independencia ni de transparencia. De forma tal que lo que a mí me gustaría, como diría Martin Luther King, si yo pudiera soñar, mi sueño es que los miembros del Tribunal Constitucional sean elegidos como tuve yo la suerte de ser elegida, y perdonen que lo lleve al plano personal, yo fui designada las 2 veces por la Corte Suprema a través de concursos públicos totalmente abiertos. Mis antecedentes fueron publicados en la página web del Tribunal Constitucional, con todo mi historial, con todas mis publicaciones, y ahora además, cosa que no se hacía en mi época, pero hoy día sí se hace una audiencia pública donde cualquier persona puede conectarse para tener una impresión sobre el mérito de los candidatos, lo cual constriñe naturalmente al órgano que designa a designar con mucho mayor objetividad y al margen de cualquier consideración extraña a las virtudes, a la idoneidad que debe reunir necesariamente un ministro o una ministra de la Constitución. Muy interesante sus palabras, y ya para ir finalizando, en el mismo también contexto hay un tema olvidado en todo el proceso constituyente previo a su inicio este domingo, que es justamente el tema del Poder Judicial, que está relacionado con el Tribunal Constitucional, aunque el Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial. ¿Cómo usted visualiza el diseño de la judicatura del futuro? La verdad es que, a mi juicio, el diseño constitucional de la judicatura tiene que elaborarse bajo 2 vías paralelas o bajo 2 orientaciones paralelas. Una es la de generar un adecuado gobierno judicial, y eso involucra naturalmente lo que tiene que ver con el sistema de nombramientos y de responsabilidad de los jueces. Particularmente yo, en mi ejercicio profesional, fui partidaria en un caso muy atroz que fue la muerte de Ámbar hace un tiempo atrás. Fui partidaria de que se revisara constitucionalmente la responsabilidad de aquellos jueces que, haciendo caso omiso del informe que había entregado Gendarmería en su oportunidad, devolvieron la libertad a quien en definitiva terminó siendo el asesino de Ámbar. Yo creo que eso va absolutamente más allá de lo que es una mera responsabilidad funcionaria, y tiene que ver con una responsabilidad mucho más elevada, que es una responsabilidad constitucional relacionada con la forma en que los jueces imparten su función, de forma tal que no haya ni denegación de justicia ni prevaricación, y que prime solamente el interés de la justicia y no otro interés. Entonces, por un lado tenemos el aspecto de la responsabilidad de los jueces, el gobierno judicial, decía, en materia de nombramiento, y ahí yo sé que hay muchos que no son partidarios, pero yo soy una persona dispuesta a conversar sobre la posibilidad de un Consejo Superior de la Judicatura en Chile, experiencia comparada que en otros países ha surtido efectos interesantes, pero también ha tenido detractores. Y lo que me gusta de la idea es tener un tercero ajeno al mismo Poder Judicial para evitar cualquier modalidad de cooptación de los jueces o de favoritismo al interior del Poder Judicial, pero un órgano distinto que se encargue de los nombramientos y que también evite este cuoteo que se ha desarrollado en los últimos tiempos, particularmente en lo que dice relación con el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Pero yo te decía que hay una segunda línea paralela con la cual, a mi juicio, hay que pensar la regulación constitucional del Poder Judicial, y que tiene que ver con el fortalecimiento del principio del debido proceso. En Chile actualmente, lo sabrán quienes son abogados, y si no lo podemos comentar para quienes no lo son, hay una sola norma en la Constitución actual que obliga al legislador fundamentalmente a establecer, a través de las reglas que emanan de él, las bases de procedimientos o investigaciones
que sean racionales y justas. Pero los elementos del debido proceso no están incluidos en la Constitución. Y yo creo que es bueno que eso ocurra, que esos parámetros estén claramente reflejados en la norma de máxima jerarquía, fortaleciendo al mismo tiempo la diferencia que existe entre lo que es el debido proceso, todas las reglas de objetividad que deben rodear el desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales, de lo que es la tutela judicial, que es la posibilidad de acceder a la justicia, de la cual nadie puede verse privado naturalmente, ni siquiera porque carece de los recursos para poder enfrentarla. Me parece que trabajar esas dos líneas en la configuración constitucional del Poder Judicial puede arribar, en mi concepto, a una regulación que sea mucho más integral y que se haga cargo de muchos de los problemas estructurales que hoy día tiene la justicia chilena. Estas dos líneas también incluirían esta suerte de superación de los conflictos entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema que se han dado en el último tiempo. A ver, yo sinceramente nunca he creído que hayamos llegado en Chile al punto de tener una guerra de corte. Alguien puede llamarme demasiado optimista, pero yo lo viví. Y yo fui partícipe con otros ministros del Tribunal Constitucional, algunos que no están, pero algunos que todavía permanecen en el Tribunal, de acercamientos a la Corte Suprema para los efectos de delimitar claramente las competencias de cada órgano. Lo que ocurre es que en Chile existe un sistema de justicia constitucional compartida. La acción protectora de los derechos fundamentales, que es el recurso de protección, sigue estando radicada en los tribunales ordinarios de justicia. Y yo aquí me atrevería a decir que ha llegado el momento, tal vez, de mirar el ejemplo de otros ordenamientos constitucionales comparados, donde la acción protectora de los derechos fundamentales está radicada también en el Tribunal Constitucional, para asegurar que haya una sola mirada, una interpretación uniforme del sentido y alcance de las disposiciones constitucionales que suelen ser más bien abiertas. ¿Y por qué lo digo? Porque la labor del juez constitucional es una labor que siempre va a estar de alguna manera exenta de la contaminación más directa con los hechos del caso. La labor de un juez constitucional es siempre una labor de confrontación de normas, de tal manera que cuando se acude al juez constitucional, se acude a convencerlo de que no se está vulnerando la supremacía constitucional. No acerca de si cometí o no cometí el delito, acerca de si tengo o no derecho a la indemnización de perjuicio. En consecuencia, para resumir, creo que para evitar roces que pudieron haberse producido en el último tiempo entre decisiones del Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios, sería muy importante radicar la interpretación definitiva de las disposiciones constitucionales, incluso con el amparo que su palabra la sábado y domingo. Muchas gracias, Marisol, a nombre de Idea País y a todos los asistentes de este evento. La revista está disponible en su versión digital desde el día de hoy y también pueden solicitar la versión impresa en nuestra página web. Muchas gracias, Marisol. Gracias a ti y a Idea País. Buenas tardes. Buenas tardes.